Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a la semana 11 del segundo trimestre. Se acabó el trimestre, chicas. Este es nuestro último video del segundo trimestre, ¿ok? De estudios sociales. Y en esta última parte del trimestre hemos venido conversando durante varias semanas sobre los deberes y los derechos del niño. ¿Okay? Hemos tenido muchas cosas especiales, has averiguado cuáles son tus deberes y derechos en tu casa, has conocido la historia de cómo se formaron los derechos del niño, hemos estado pensando qué pasaría si estos deberes y derechos no se cumplen. Hemos tenido la visita de Ana Teresa Redille, que fue ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Nos ha ido genial. Entonces, en este video vamos a hacer un recordar súper rápido y la idea es que ya podamos plasmar en algo súper creativo todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a recordar las clases que hemos tenido. ¿Okay? Vamos a hacer una caminata rápida sobre todos los contenidos que hemos aprendido de los deberes y derechos del niño. ¿Okay? Primero recordemos súper rápido qué es un derecho. Recuerda que un derecho es algo que nos corresponde recibir como personas, ¿no es cierto? Pero este derecho tiene como consecuencia el cumplimiento de un deber. O sea, hay obligaciones que tenemos que cumplir de acuerdo a un derecho que nos otorgan. Luego tenemos los deberes, que son actos que todas las personas estamos obligados a cumplir, con la finalidad de que en el lugar donde estemos haya paz y una buena convivencia. Por ejemplo, si yo tengo el derecho de vivir en un país limpio y ordenado, pues mi deber es mantener mi ciudad sin basura, no botar basura, cuidar mi ciudad. ¿Te das cuenta? Todo derecho tiene un deber que cumplir. Muy bien. Luego conversamos de cuáles eran los deberes de los niños, porque los niños también tienen deberes que cumplir, no solamente los adultos, ¿no es cierto? Habíamos visto que uno de ellos era respetar a las personas mayores, otro era escuchar, respetar las ideas de los demás, otro era esforzarme en el colegio, cumplir con mis tareas, ¿cierto? Luego otro era ayudar en casa, tener deberes en casa también, ¿cierto? Ayudar a que mi casa esté bien, limpia, ordenada. Luego respetar a mis padres, ¿cierto? Darles mucho amor, así como ellos nos dan mucho amor. Y otro deber que teníamos era mantener nuestra ciudad limpia y ordenada, reciclando, cuidándola, limpiándola, ¿cierto? Manteniéndola limpia también. Luego vimos cuáles eran los derechos de los niños. ¿Okay? Los niños tienen unos derechos especiales, solo para los niños. Y recordamos, te conté que hace muchísimos años un grupo de personas que venían de muchas nacionalidades, diferentes países, hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes religiones, se juntaron para pensar cómo podían ayudar a los niños, porque también los niños necesitaban cumplirse derechos y no estaba sucediendo, ¿no es cierto? Y se juntaron en la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, y pensaron en 10 derechos, ¿cierto? 10 derechos que tienen los niños. ¿Cuáles eran? El primero era el derecho a la igualdad. Este derecho significa que todos los niños, no importa de qué país vengan, qué idioma hablen, cuál sea el color de su piel, todos los niños tienen los mismos derechos. Todos son iguales. Luego venía el derecho a la protección, en donde las personas adultas tienen el deber de proteger a los niños para que nada malo les pase. ¿No es cierto? Tienes ese derecho, te tienen que proteger, porque eres un niño pequeño. Luego tenemos el derecho a la identidad, en donde todo niño, a partir del momento en el que nace, tiene el derecho de tener un nombre, un apellido y una nacionalidad, ¿no es cierto? Luego tenemos el derecho a la integración, en donde las personas que tienen alguna discapacidad tienen los mismos derechos que los niños que no tienen ninguna discapacidad. Todos son iguales, tienen los mismos derechos que todos los niños. No importa si no pueden ver, no importa si no pueden escuchar, no importa si no pueden caminar. Todos tienen los mismos derechos. Luego tenemos el derecho a la salud, en donde los niños tienen el derecho a recibir atención médica y continuar el tratamiento hasta que estén sanos. Tienes el derecho a que un doctor te atienda, recibir tus vacunas, aunque no te gusten, pero tienes ese derecho.
Luego tenemos el derecho al amor. Los niños tienen derecho a ser tratados con cariño, sea donde sea que estén, sea en su casa con sus padres o sea en un lugar donde hayan muchos niños con él y sea un hogar para niños que no tienen papás, por ejemplo. También tienen el derecho de recibir amor en ese lugar. Luego tenemos el derecho a la educación, ¿ok? Todos los niños tienen el derecho a ir al colegio. Y ahí viene el deber que tú tienes que cumplir, de aprovechar el colegio, ¿cierto? Luego tenemos el derecho al juego. Todos los niños tienen el derecho a un momento de juego, de diversión, de recreación. No todo es estudiar, ¿no es cierto? Tienes el derecho a conocer a otros niños, a conversar con otros niños, a crear juegos divertidos. Eres muy creativa y tienes el derecho a explotar esa creatividad en el juego. Luego tenemos el derecho al auxilio, en donde como eres una niña o un niño indefenso y pequeño, tienes el derecho a estar entre los primeros en ser atendidos, para ayudarte, porque tú no estás preparada para enfrentar un evento que te haga ponerte en peligro, de repente un terremoto, un incendio. Las personas adultas tienen que ayudarte, ese es tu derecho. Luego tenemos el derecho a la participación. Tú tienes el derecho de decir lo que piensas. A las personas adultas, a tus maestros, a tus papás, decir lo que piensas. Pero ahí viene un deber también, escuchar y respetar lo que piensan los demás. Luego de que conocimos los derechos de los niños, en una de las clases, yo me acuerdo por ahí en uno de los cuartos, vino la pregunta de ¿cómo sé que se cumplen estos derechos? ¿Cómo sabemos que los niños realmente reciben estos derechos? Pues ahí es donde yo te conté que en el Perú y en el mundo también existen muchas instituciones que defienden y velan porque los derechos de los niños se cumplan. ¿Y por qué se crearon esas instituciones? Porque había mucha pobreza en los niños, había niños trabajando en la calle, los niños no tienen por qué trabajar. ¿Okay? Entonces yo te conté y había encontrado yo de 2 instituciones que están en el Perú que ayudan a los niños y hacen que sus derechos se cumplan. Tú, en la clase anterior, me trajiste tu investigación, ¿no es cierto? Encontraste muchísimas organizaciones y te diste cuenta que hay muchos niños que siempre están al cuidado y se hacen cumplir sus derechos. Te felicito porque me contaste de muchas organizaciones, trajiste tu trabajo de investigación a la clase y eso me puso muy contenta. Investigamos, aprendimos que hay muchas instituciones, ahí se me pasó, que ayudan a los niños. Muy bien, conocimos cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos, quién ayuda a los niños para que se cumplan sus derechos. Sabes mucho ya de los deberes y derechos de los niños. Entonces, ¿cuál es la tarea para esta semana? Ahora quiero que escuches bien esto. Esta tarea, chicas, para esta semana es una tarea que vamos a hacer juntas. La vamos a hacer en clase y también la vas a poder avanzar en tu casa. ¿Ok? Vamos a hacer un afiche de los derechos y deberes de los niños. ¿Te acuerdas en el trimestre pasado que hicimos un afiche de los desastres naturales? Salió lindísimo. Pues ahora vamos a hacer un afiche de los deberes y derechos del niño. ¿Qué va a tener tu afiche? Tú puedes elegir en hablar de un derecho o hablar de los 10 derechos que conocemos de los niños. También puedes elegir hablar de un deber o de varios deberes que los niños deben cumplir. ¿Okay? Puedes elegir un derecho o los 10 derechos. Puedes elegir un deber o todos los deberes. Miss Mariana, ¿tengo que hacer un afiche para los deberes y un afiche para los derechos? No. Tú eliges hablar de una cosa. O hablas de los derechos o hablas de los deberes. Si elegiste los derechos, pues puedes elegir un derecho o puedes elegir los 10 derechos. Si elegiste los deberes, puedes hablar de un deber o puedes hablar de varios deberes. ¿Okay? Igual en la clase lo vamos a seguir conversando. Ahora, ¿qué es un afiche? Vamos a recordar un poquito. Un afiche, chicas, es un medio gráfico. Es decir, que tiene que tener muchos dibujos y tiene que ser muy atractivo. Muchos colores, muchos dibujos. ¿Okay? Luego, tiene que ser muy visual, tiene que llamar la atención. Cuando tú lo ves, dices, wow, qué bonito. Voy a leer qué dice ahí. Lo interesante es que tú encuentres lo bonito en tu afiche para que las demás personas les llame la atención leerlo. Luego el afiche también utiliza una frase corta, como un eslogan o un lema.
No está lleno de palabras, no está lleno de texto, no es una presentación en PowerPoint. No. Es una hoja grande de cartulina, una hoja de Word, una hoja de papel o una hoja Bond, donde ahí vamos a plasmar toda la información. ¿Y cuál es el objetivo del afiche? Persuadir, o sea, convencer a lo que se cumpla el eslogan que tú has puesto en tu afiche. ¿Ok? Luego, ¿cómo vamos a elaborar? ¿Qué es lo importante para elaborar un afiche? Hay que tener en cuenta el público al que me voy a dirigir. Este afiche que tú vas a hacer se lo vas a dirigir a los niños, ¿no es cierto? Porque es los derechos y deberes del niño. Entonces, el texto que vas a usar, las palabras que vas a usar para tu afiche van a ser palabras fáciles, ¿no es cierto? Para que los niños lo puedan leer. Hay que crear un lema, un eslogan con pocas palabras que llamen la atención del lector. ¿Puede tener más texto? Sí puede tener, pero muy poquito texto. Más dibujos, muchos dibujos. ¿Qué características? Me voy a mover para acá porque estoy tapando. ¿Qué características tiene que tener el afiche? Primero tiene que ser creativo, ponle usan materiales diferentes, colores, plumones, hojas de color, acuarela, témpera, arcilla, lo que tú quieras ponerle a tu afiche. Creatividad, tienes muchísima. Luego, ser claro y preciso. ¿Okay? No decir, ¿qué quiere decir acá? No entiendo nada en este afiche. No, hay que ser claro, hablar español, no chino ni japonés. ¿Okay? Hay que hacer entender a la persona que lo lee lo que está contando. Luego tenemos que usar imágenes que llamen la atención, que sean coloridas, llamativas, que llamen leer. Y luego el afiche tiene que captar la atención del lector. Estés caminando y qué interesante, eso lo voy a leer. ¿Ok, chicas? Entonces, igual, como te dije en un comienzo, este trabajo lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a avanzar en la hora de la clase y lo vamos a avanzar también en tu casita. Lo vamos a hacer juntitas las dos. ¿Okay? Una vez que ya tu afiche esté listo y terminado, lo subes a la escuela para yo poder verlo. ¿Okay? Y de repente podemos hacer un álbum de medios en donde todas podamos ver nuestros lindos afiches. ¿Ok, chicas? Te mando un besote. Ya nos vemos prontito en el siguiente trimestre. ¡Chao! Te felicito por tu esfuerzo.